¿ya? Significa regla o medida que se van a establecer para determinar qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado. En ese sentido, este es un proceso que ha durado desde el siglo I, finalizando el siglo I, siglo II, siglo III, y finalizando el siglo IV, recién se establece un mecanismo ya normado para decir que son 27 libros del Nuevo Testamento. Hay un estudioso digamos, conocido, ya por nosotros, digamos, en la parte de lo que es historia. Ya estaríamos hablando de un tal Eusebio de Cesarea, es un padre de la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? El día de hoy voy a tener que explicar algunas otras cosas más, añadiendo a la clase que estamos llevando, ¿no? A partir del día de hoy voy a tener que explicarles que había unos hombres a partir del siglo II, sucesores de los apóstoles, conocido como Ignacio de Antioquía. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, del mismo Eusebio de Cesarea. Vamos a hablar hombres como Tertuliano, hombres como Justino, hombres como Atanasio, sí, diferentes nombres que estaban a cargo de las iglesias de esos tiempos, ¿no? Del siglo II, siglo III, siglo IV. Entonces, también hay otros nombres como Orígenes. O sea, quiere decir que la iglesia estaba distribuido, me había olvidado traer el mapa el día de hoy, ya para la siguiente clase lo voy a poner mapa. Entonces, la iglesia estaba distribuido en la parte de Israel, lo que hoy en día conocen como Israel, la parte de lo que entienden como Palestina, como parte de Arabia, parte de lo que es el Líbano, parte de lo que es Siria, parte de lo que es Turquía, lo que es el actual Egipto, toda esa parte estaban distribuidos, ¿no? Entonces era conocido en esos tiempos como el reino de Israel, Siria, la zona de Alejandría, lo que es Egipto, y la parte norte era conocido como las iglesias de Asia Menor, ¿ya? Asia Menor y Galacia. Entonces ese era, digamos, el contexto más cercano a Jerusalén que había en las iglesias. Entonces, en esos entonces, para finalizando el siglo I, se va a establecer ya muchas iglesias por todo el norte, ¿no? Tanto así que van a llegar hasta Roma en el siglo I. Entonces, finalizando el siglo I, había una cuna principal donde va a salir en sus viajes, primer, segundo, tercer viaje, lo va a hacer el apóstol Pablo, ¿no? Y la zona básica para él va a ser Antioquía, ¿no? Lo que la actual Siria. Entonces, desde ahí es la cuna donde él empieza a salir a muchos lugares. ¿Ya? Entonces quiere decir, y cabe aclarar este punto todavía antes de entrar a los 27 libros, como que nuestros hermanos están ingresando recién todavía, cabe aclarar para nosotros decirles que Jerusalén en cierta manera ya no era la sede principal como lo consideraban los judíos. Ya había otros lugares también que tenían mucho, digamos, acogida por los cristianos. Entonces podían ver Éfeso, por ejemplo, ¿no? Un pueblo, el actual Turquía, ¿no? Era un lugar muy céntrico para los cristianos. ¿Ya? Y asimismo en el África, una de las partes céntricas eran las iglesias que estaban en Alejandría, ¿no? El actual Egipto. Entonces así, habían muchos lugares como sedes ya principales de las iglesias. O sea, la iglesia no está en un solo lugar, está al igual como lo decía Hechos 1:8, ¿no? Jerusalén, de ahí va a expandirse sobre Judea, de ahí sigue a expandir sobre Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente, y eso es lo que podemos ver también cuando leemos el Evangelio de Juan, que el Evangelio ya llegó a muchos lugares. Y mucho se dice que el Evangelio de Juan debe haber sido escrito a partir del año 88, 90, más o menos por ahí, ¿no? Después de Cristo, o sea, después de que murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Mucho, mucho después, ¿ya? Entonces el único apóstol que debe estar vivo, el apóstol Juan, y escribe el Evangelio de Juan. ¿Ya? Entonces quiere decir que este evangelio es algo que nos puede dar a conocer también de esos tiempos, ¿no? Estoy haciendo todavía como una introducción a lo que vamos a hablar del día de hoy, ¿no? Ya casi nuestros hermanos están ingresando. Entonces, en ese contexto, finalizando el siglo I, ya había un grupo de cristianos que estaban en diferentes lugares y esos cristianos en el primer siglo no tenían ningún problema, ahora sí estoy entrando al tema ya, no tenían ningún problema, ellos sabían cuáles eran las escrituras, aun cuando muchos de ellos murieron sin conocer Apocalipsis, sin conocer el libro de primera, segunda y tercera de Juan, no lograron conocer el Evangelio, o sea, el apóstol Pedro, Pablo no tuvo las cartas ni Apocalipsis, ni primera, segunda, tercera de Juan, no han conocido, ¿ya? Pero lo conocían el Evangelio, ¿no? Justamente ellos por eso van a relatar el Evangelio. O sea, el Evangelio, el mensaje lo tenían claro. Entonces, en esta primera parte también quiero aclarar que cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, conocemos
ya por, digamos, de forma directa que estos grandes hombres de Dios, conocidos como los apóstoles, habían tenido la enseñanza directa del Señor Jesucristo. Tal es así de que ellos, desde la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección, digamos lo que sería el inicio de la iglesia en Pentecostés, hasta el año 52 aproximadamente, ya desde el año 33 hasta el año 50, más o menos vamos a redondearlo, no conocían ni una sola letra del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué quiere decir? No se había escrito ni una letra del Nuevo Testamento hasta el año 50. O sea, habían pasado un promedio casi más de 15 años y ellos no conocían el Nuevo Testamento. Entonces, de ahí va a haber un líder muy famoso en la iglesia de Jerusalén, del cual lo podemos encontrar leyendo el libro de Hechos, capítulo 15. Encontramos a un gran líder en la iglesia de Jerusalén, y no es Pedro. Ya, digamos, todos ahí no hay jerarquías, vamos a aclarar eso, ¿no? Cada uno tiene su labor fundamental. En los apóstoles ya no hay jerarquías, como nos hacen entender. Ahí lo que hay es cargos de acuerdo al lugar y quién estaba, digamos, teniendo ese privilegio de estar sirviendo en un determinado lugar, ¿no? Entonces, el que está con ese privilegio de parte de Dios que tuvo la iglesia en Jerusalén, se va a llamar Santiago. Entonces, este Santiago, este gran líder de la iglesia de Jerusalén de los años 40 y tantos en adelante, desde el año 30 y, sí, 30 y tan, 37, 38 en adelante, el gran líder ya va a hacer que va a escribir la primera carta del Nuevo Testamento. O sea que la primera carta del Nuevo Testamento o el primer libro del Nuevo Testamento es Santiago. ¿No? De ahí aparece Gálatas, de ahí vamos a ver las cartas de Tesalonicenses, ¿no? Son cartas que van apareciendo. Entonces quiere decir que ahí se va formando paso por paso los libros, tal es así que los evangelios se empiezan a escribir a partir del año 50 y tantos en adelante, más o menos por los años 60, 62, 63, casi ya poco tiempo donde iba a morir Pedro y donde iba a morir Pablo, ¿no? Recién se terminan de escribir los evangelios. La pregunta sería, ¿cómo ellos sabían el evangelio? ¿Cómo ellos sabían? Es que habían tenido las enseñanzas directas del Señor Jesús. Aun cuando no tenían ninguna letra del Nuevo Testamento, ellos podían dar muy claro un mensaje. ¿Por qué? Porque recuerdo que la clase anterior y las clases anteriores le dije la clave principal para que ellos entendieran un mensaje muy claro, para que el Señor Jesús tratara de explicar un mensaje sin cambiarlo, es porque Él mismo es el autor, ya, y digamos, de lo que es las Sagradas Escrituras, ¿no? El autor es Dios. Entonces, por lo tanto, ellos sabían un mensaje y ese mensaje nunca fue contradecido. Lo que fue es fortalecido y explicado y aclarado. Entonces, quiere decir que desde la formación del Pentateuco se va explicando el mensaje poco a poco, tanto es así que ese texto conocido para nosotros como los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco fue explicado en los libros proféticos, poéticos, libros históricos y finalmente fue explicado en el Nuevo Testamento y aclarado. Eso es lo que fue. Entonces el mensaje ya estaba en el Pentateuco. Cuando entonces el Señor Jesús les está explicando y le dice, ¿no? Ustedes tienen problemas porque han metido la tradición, más el mensaje del Señor quiere decir esto. Y algunos decían, pero Señor, pero en los tiempos del profeta era esta cosa, en los tiempos de Moisés era esta cosa. Y el Señor dice, un momentito, Moisés no es de un inicio. A un inicio hay un gran mensaje. Y ese gran mensaje es lo que ha venido tal vez darse poco a poco y fue flexible ese mensaje en un tiempo para la generación de Moisés y para otras generaciones por la dureza de su corazón, por lo terrible que ellos han sido, la misericordia se alcanzó. Pero ahora quisiera hacerles entender que este es el verdadero mensaje. El mensaje del cual fue. Y eso es lo que aclaró Jesús. El Jesús lo que trató es explicar mucho más claro cuál era el principio del mensaje, aclarando ese punto. Entonces, vuelvo a aplicar ahora. Cuando nosotros hablamos de este tema del Nuevo Testamento, no era ajeno a los apóstoles. Tampoco fue ajeno a los primeros discípulos de los apóstoles, ¿no? En este caso voy a citar textualmente a los discípulos de los apóstoles, a Ignacio de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, ¿no? Un líder, discípulo
de Pablo, vamos a encontrar otro Clemente, ya discípulo de Pablo también, vamos a encontrar a otros, por ejemplo, ahorita se me fue de Esmirna, ya ahorita me fue los grandes líderes de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, del año 90 y tantos, era discípulo de Juan, ya que Juan estuvo en Éfeso, ya las iglesias de Éfeso, esas iglesias casi del norte, muchos, los que están liderando en las iglesias en el siglo II, son discípulos de Juan. ¿Ya? Entonces ahí dan repartidos entre discípulos de Pedro, algunos otros discípulos de Juan, otros discípulos de Pablo, ahí. Ellos son los que están liderando. Y ya no se llamaban apóstoles. Según 1 Timoteo 3, ellos se llaman obispos. Ya aclarando eso, eran los obispos de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Esmirna, el obispo de Filadelfia y así, los obispos que se van dando en diferentes lugares, ¿no? Los obispos como de Roma, los obispos que van a encontrar también en Alejandría y en otros lugares. Entonces quiero aclarar en este punto que esos obispos, a partir del siglo II, ellos también están conservando el texto y están transcribiendo porque si no el texto se perdía. En ese sentido, es lo que va a ocurrir poco a poco un poco la crisis del siglo II. ¿Qué quiere decir? La crisis no era por los cristianos genuinos, porque los cristianos genuinos, ellos sabían cuánto era su libro, cuál era el libro, y podían reconocer si un libro es falso o un libro es fidedigno, porque ellos sabían el mensaje. Entonces eran fáciles de reconocer o poder desacreditar o poder, digamos, no aceptar. Era muy fácil para ellos, ¿no? Rechazar tal vez un libro que no era fidedigno. Pero poco a poco surge algunas interrogantes entre ellos mismos. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿cuáles son las interrogantes que van a surgir en esos tiempos? Surgen algunos problemas dentro de la misma comunidad judía, como lo vamos a ver ahorita en la diapositiva, ya dice las evidencias que vamos a presentar. ¿Qué sucedió? Que la palabra canon significa qué libro es inspirado y qué libro no lo es. ¿Por qué sucede este proceso de canonización o también situado en algunos concilios, ¿no? Concilio significa reuniones donde van a probar si es un libro es inspirado o tal vez no es inspirado. En ese sentido también ocurre algunos problemas dentro del Antiguo Testamento, que ya lo habíamos aclarado, y ahora vamos a situarnos en el caso del Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, aclarando, se dice que han tenido que poner reglas. Profesor, todavía no me estás dejando entender por qué pusieron estas reglas. Las reglas lo ponen cuando en el siglo II, ya más o menos aproximadamente en el año 160, después de la era cristiana, ocurre algunos problemas, y lo vamos a ver aquí un momentito, ¿ya? Se van a ver algunas sugerencias, aquí, ¿no? A ver unas sugerencias de poder determinar y decir cuáles son los libros inspirados. En esos entonces surge un agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Aquel que no cree en Dios, pero tampoco lo rechaza. Pero este agnóstico se convirtió al cristianismo. Entonces ahora ya vienes con tendencias filosóficas, es un cristiano. Y este cristiano, llamado un líder de una iglesia, llamado Marción, Marción empieza a determinar qué libros pueden ser inspirados y qué libros no lo son inspirados, según él, ¿no? Y según él dice, muy bien, los libros que tengan una relación directa con el Antiguo Testamento, así con temas de la sangre, con temas hablando muchas citas al Antiguo Testamento, o que tenga un principio muy ligado al Antiguo Testamento, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque Marción había dicho el Antiguo Testamento no necesariamente es parte del cristianismo, es del judaísmo. No es lo que entendía Marción para el siglo II. Entonces Marción trata de decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios un poco muy malo, ya es un Dios no es piadoso, porque es un Dios que mató en diluvios, destruyó a Sodoma y Gomorra. O sea, este Dios no es bueno en todos los aspectos, ¿no? En algún aspecto sí, en algunos no. Por lo tanto, hay que desligarnos de este Dios. Mejor hay que hablar de este Dios que es Jesús, que habla de amor. Eso es lo que entiende Marción. Entonces, él rechaza el Antiguo Testamento y hablando del Nuevo Testamento, él se va a quedar solamente con algunos libros. ¿Con qué libros? Libros que no tengan una relación tan directa con el Antiguo Testamento,
Entonces, Hebreos, que tiene una relación directa con el Antiguo Testamento, lo saca a Hebreos. También otros como Juan, saca a Juan, ¿no? Y empieza a sacar algunos otros libros, ¿no? ¿Ya? Empieza a sacar libros como Juan, como Hebreos, ¿no? Empieza a sacar libros bien ligados al, digamos, lo que va a ser el Antiguo Testamento. Entonces él dice, ¿no? ¿Cuáles deben ser las cartas más cercanas para nosotros entender? Entonces él empieza a ver también, por ejemplo, Lucas que va, su destinatario son los griegos, Marcos que su destinatario son más los romanos, ¿ya? Entonces él empieza a tomar Lucas, su segunda carta de Lucas, que es Hechos, y algunas cartas de Pablo, no todas. Por ejemplo, Mateo, que habla bastante, es un evangelio para los judíos, automáticamente lo sacó. Entonces él hace su propio canon. ¿Qué es canon? Que él determina qué libro es inspirado y qué libro no lo es según él. Entonces eso despertó a los cristianos del siglo II. Se reunieron cristianos de muchos lugares de las iglesias, o sea, los obispos que estaban en Alejandría, en Jerusalén, que estaban en Antioquía, que estaban en Tesalónica, que estaban en Corinto. Entonces empiezan a reunir los obispos en el siglo II, empiezan a trabajar, ¿no? En muchos concilios. Y ese concilio, que es una reunión, empezaron a determinar ya reuniones por reuniones para decir qué libro es inspirado y qué no lo son. Y se pasaron segundo siglo, finalizando el segundo siglo empezaron, tercer siglo, cuarto siglo, y finalizando el cuarto siglo, recién llegan a un consenso para decir qué libro es inspirado y qué libro no lo son. O sea, no ha sido, digamos, como de una noche a una mañana, no ha sido un trabajo tal vez de rápido. Ahora, el trabajo pudo haber sido sencillo, sí, pero ¿por qué dificultó el trabajo? Porque a partir del siglo II, y eso sí tendríamos que conocer un poquito más de historia, que a partir del siglo II, o finalizando el siglo I ya y peor fue el siglo II, aparecen muchas herejías. ¿No? ¿Qué son herejías? Son, digamos, enseñanzas que están contradiciendo al Evangelio de Cristo, que están contradiciendo a las enseñanzas. Ustedes están enseñando la Biblia de manera errada. Eso sería ya, enseñar la Biblia, pero enseñar de manera errada. Eso es lanzarse una herejía. Entonces, eso estaba ocurriendo mucho a partir del segundo siglo. Ya aparecen muchas herejías, aparecen varias formas de interpretar la Biblia, aparece la forma alegórica, y entonces empieza a dañar mucho el sentido del verdadero mensaje, ¿no? Entonces iban a ver las escuelas. ¿Qué quiere decir? Va a haber mucho de las iglesias que son, por ejemplo, la de Alejandría, van a tener influencia de la filosofía ya en sus enseñanzas. Es como que hoy en día, ¿no? Un predicador fuera un gran intelectual y tal vez no quiere seguir un poquito el intelectual, puede meter un poquito el lado más cognitivo, ¿no? De su conocimiento de la parte secular, y tal vez puede mezclar. Y eso es lo que mucho ya estaba pasando en muchas iglesias. Pero había también muchos conservadores muy pegados al Evangelio. Entonces, entre los discípulos de Pedro, Pablo y muchos de los que están en el segundo siglo, empieza a haber discrepancias. Empiezan a haber herejías como un tal Arrio que negaba a Cristo, por ejemplo, que él era Dios. Decía, no, Arrio decía, Jesucristo no puede ser Dios. Y así, habían otros pensamientos, ¿no? Que aparecen mucho, no lo quiero decir otros nombres más, ya hay muchos otros nombres que otro día lo voy a mencionar. Entonces, tantos herejías que habían aparecido, eso dificulta. Entonces, cuando van a una reunión, entonces empieza a haber debates, ya en tantos debates que hay, y obviamente esta vez me estoy citando solamente el Nuevo Testamento, y en estos debates no hay judíos, o judíos cristianos sí. Entonces, en estos debates, concilios, están puro cristianos, que van a poner reglas para establecer qué libro es inspirado y qué libro no lo es. Muy bien, profesor, ¿qué significa canon? Canon significa ya regla o medida para establecer algo, ¿no? Regla o medida para determinar. Entonces, yo veo en metros, entonces agarré una wincha, agarré centímetros, ¿no? Para determinar la distancia. Yo quiero ver qué cantidad hay de agua, entonces he agarrado la medida de litros, entonces voy a ver 1 litro, 2 litros, voy a ver la medida. En el caso de la Biblia, para determinar si un libro es inspirado o no es inspirado, hay unas medidas, y la medida era el canon del Nuevo Testamento. Los cristianos, a partir del siglo II, empiezan a establecer poco a poco esas reglas. Y para el siglo IV ya tienen bien establecidas las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Uno, que debe haber sido, y aquí está la regla, por favor, aquí, ya, la regla es que tiene que haber sido escrito por un apóstol, o digamos, muy directo
al apóstol, ¿no? Como en el caso de Marcos y Lucas, que no son apóstoles, pero son muy ligados a los apóstoles. Segunda regla, tiene que haber tenido un contenido espiritual de tal manera que deben haberlo leído la iglesia y debe tener la aprobación de la iglesia y debe ser de edificación espiritual. Segunda regla. Tercera regla, y una de las más importantes, que debe tener unidad doctrinal. Quiere decir que una doctrina no puede contradecir a otra doctrina de tal manera que la doctrina que ellos habían entendido, entonces esa es la doctrina que no debe estar distorsionada. Entonces, eso era tal vez uno de los temas principales para que este libro sea o no sea inspirado. Aparte de eso, ya veían, ¿no?, algunos elementos de que la iglesia tiene que tener la aprobación de esos libros. Con esas reglas empiezan a trabajar poco a poco. Había un canon que también se conoce como el canon Muratori en el siglo II, donde más o menos ya se asemejaba a lo que ya hoy día tenemos de los 27 libros. Por lo menos 20 libros ya habían ingresado de los 27 libros que nosotros tenemos, 20 libros ya habían reconocido como inspirados. Pero va a ser un proceso largo, concilio tras concilio, para determinar qué libro es inspirado, qué libro no es inspirado, qué libro es inspirado y qué no es inspirado. O sea, ese es un problema que pasaron años tras años desde el siglo II, siglo III, siglo IV, ¿ya? Han pasado casi más de 200 años, algunos dicen más de 4 siglos, porque en el siglo VI se termina finalmente a ratificar lo que se había aprobado en el siglo IV. Finalmente, podríamos nosotros decir, tal vez 4 siglos se han demorado para finalmente que nosotros tengamos los 27 libros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si alguien dice, ¿no?, si un libro le falta a la Biblia o un libro está de más, ¿ya?, no ha pasado un proceso simple, ha pasado un proceso muy complejo con hombres muy eruditos, y en otra fecha lo voy a señalar quién fue Tertuliano, quién fue Orígenes, quién fue Clemente, quién fue Atanasio, quién fue Justino, ya quién fue Hermas, o sea, tantos otros hombres que estuvieron en la historia del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, ya muchos hombres muy, muy intelectuales, de los cuales han tenido una enseñanza muy directa de los apóstoles, muy cercano a ellos, de tal manera que estos grandes líderes llamados obispos y hay otros teólogos han podido fortalecer también acerca de las doctrinas, ¿no? Trinidad, cristología, soteriología, tantas otras doctrinas. Y asimismo ellos empiezan a normar. Entonces, ¿por qué empezaron a normar también? ¿No? ¿Era tan simple? No, sino que a partir del segundo siglo aparecen muchos otros libros diciendo, ¿no?, que esto también es inspirado. ¿Cómo cuáles? El Pastor Hermas, la Didache de los Apóstoles, aparecían libros como Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de otros evangelios de los otros apóstoles, ¿no? Evangelio de Bartolomé y tantos otros libros que van apareciendo. Y algunos otros cartas, como la Didache de los Apóstoles, Pastor Hermas, las iglesias lo leían, algunas iglesias sí leían, ¿no? Y había ciertos inconvenientes, ¿ya?, entre leer o no leer. Entonces, si algunas iglesias lo leían, la pregunta es, ¿por qué el día de hoy no lo tenemos en los 27 libros? Entonces, pudo haber quedado, y a eso lo voy a decir más adelante. Queremos decir entonces que a partir del segundo siglo, después de Marción, se despierta la iglesia para empezar a normar y decir qué libros son o no son inspirados. Y los libros con mucho mayor problema, y esto sí, ya la diapositiva lo tienen ahí, o si no lo voy a volver a pasar, ya, el libro de Hebreos, el libro de Santiago, el libro de Segunda de Pedro, el libro de Segunda y Tercera de Juan, y el libro de Judas y Apocalipsis, van a ser 7 libros que van a tener problemas para ser reconocido como libros inspirados. Y le voy a decir algo bien rápido. El libro de Hebreos, porque no le entienden el tema, ¿no?, de eso de la sangre de Cristo, no van entendiendo algunos mensajes del autor de Hebreos o el contenido del libro, ¿no? Por eso era tal vez el rechazo mucho más acerca de este libro. No parecía mucho más de una influencia más judía, entonces por eso es lo que tal vez algunos grupos iban rechazando, ¿no?, ya que algunos grupos tenían mucho más influencia gnóstica. Por otro lado, en el caso de Segunda de Pedro, era rechazado porque Segunda de Pedro es diferente a Primera de Pedro, ¿no? Tal vez por eso iban rechazando. En el caso de Segunda y Tercera de Juan,
Es totalmente diferente porque el destinatario no es una iglesia, da a entender que parece que fuera una señora elegida, un gallo, es un amigo, o sea, no parece una carta a una iglesia, más parece una carta de amistad. Entonces iba rechazando, ya que el contexto de Primera de Juan y el Evangelio de Juan hay una similitud, pero Segunda y Tercera de Juan es muy diferente. En el caso de Judas, que habla mucho acerca de englosando o alabando y exaltando, no alabando tanto, sino exaltando, diríamos, en todo caso, tomando el nombre de Santiago, ¿no? O de Jacobo, que se llama. Y el caso de Santiago, por el tema tal vez doctrinal, que da a entender, según Santiago capítulo 12, verso 24, da a entender que la salvación es por obra y también por fe y obra, ¿no? Y el caso de Apocalipsis, ni qué decir, símbolos, dragones, bestias, que no le entendían. Tanto es así que estos 7 libros van a tener problemas. Tal vez los otros 20 no han tenido estos problemas, ¿no? Aunque, digamos, alguna vez pequeñas discrepancias había, pero no han tenido problemas. El problema más grande va a ser con estos 7 libros. Entonces, estos 7 libros va a pasar un concilio, se va a llamar el Concilio de Hipona. En el Concilio de Hipona del año 393 después de Cristo, ¿ya? Vamos a poner aquí, en el año 393 después de Cristo ocurre un concilio llamado el Concilio de Hipona. En el Concilio de Hipona hay problemas, hasta ese concilio todavía hay problemas, estos 7 libros de los 20 que no ingresan. Entonces ahí se hace una revisión y con esa revisión del concilio de Hipona van a pasar al tercer concilio de Cartago. Cartago es un lugar, ¿ya? Hipona es un lugar. Entonces, se reúnen en Cartago, ya lo que es el actual Túnez, se reúnen ahí para determinar qué libros son inspirados o con los 20 se iban a quedar. Entonces, en ese concilio de Cartago van a finalmente incorporar ya los 27 libros que hay. ¿Ya? O sea, quiere decir los otros 7 también. Pero esto no va a quedar todavía claro hasta el cuarto concilio de Cartago en el año 419, donde finalmente van a ratificar lo que ya habían establecido en el concilio de Cartago, en su tercer concilio. ¿Ya? ¿Cuáles son? Que las 7 cartas ingresan. ¿Por qué llevan a un cuarto concilio de Cartago? Porque algunas iglesias, pese a que habían aprobado en el tercer concilio de Cartago en el año 397, todavía estaban rechazando Apocalipsis. Y en el cuarto concilio dice, ¿no? Iglesia que rechace el Apocalipsis, finalmente ya serán, digamos, considerados como herejes, y si alguien rechaza, expulsaremos de la iglesia, ¿no? Y queda ratificado y queda normado. De tal manera, ya, que finalmente hemos tenido los 27 libros. Profesor, ¿ha sido, parece fácil, me estás contando la historia? No. Yo me gustaría que ustedes lean la historia. La historia nunca fue fácil. ¿Por qué no es fácil? Y aquí lo tenemos una parte. Porque así como en el Antiguo Testamento también hubieron otros libros, en el Nuevo Testamento también hubieron otros libros, como la Epístola de Bernabé, Pastor Hermas, de los Apóstoles, el Epístola de Odisea, el Apocalipsis de Pedro, las 7 epístolas de Ignacio. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Hazme un resumen rápido. El resumen rápido te hago de esta manera. Dice la historia que en el primer siglo se daba un solo mensaje, ¿no? En eso estamos hablando del siglo I. Pero ya cuando empezamos a ver a partir del siglo II, espérame un momentito, por favor. Cuando empezamos a ver entonces acerca del segundo siglo, en el segundo siglo algunos obispos como Ignacio, como Clemente, o sea, son como Papías, son Justino, ya, van a escribir cartas. ¿Qué quiere decir? Ellos también empiezan a hacer interpretaciones y empiezan a mandar cartas. Y para el siglo III pudo haberse confundido que esos libros, como hablan de Dios, también pueden haber sido inspirados, ya que no hay una norma. Eso podría ser en unos aspectos, ¿no? Pero en otro lado es que había otras cartas que sí reclamaban que son escritos por los apóstoles y había otra gran confusión.
En ese sentido, en el siglo III empiezan a separar los libros. ¿Cuáles son libros inspirados? ¿Cuáles libros pueden ser que tengan dudas? Ya que sí dice que es inspirado por o escrito por un apóstol, pero no lo es. Y hay que separar otros libros que han escrito estos padres de la iglesia o llamado también obispos del siglo II, siglo III, ¿no? Entonces hay que diferenciar de esos libros. Entonces, en ese sentido es lo que van a formar lo que, digamos, van a poner, perdón, las reglas para el canon, ¿no? Reglas para establecer qué libro pasa y qué libro no pasa este canon. De tal manera que cuando llegan para el cuarto siglo, ya, el año 397, cuarto siglo, ya van a poder determinar con mucha mayor claridad qué libros son escritos por los obispos, no son inspirados, qué libros reclaman y son falsos, no dicen que es de Pedro y cuando no es de Pedro, ya poniendo un ejemplo como el Apocalipsis de Pedro, y hay otras cartas que sí lo leen la iglesia y tenemos como aquí, por ejemplo, la de los Apóstoles, ¿ya? O el pastor Hermas, que sí lo leía en la iglesia. ¿Hay algún problema con eso? Muy bien, hermanos, de todas las cartas de los apócrifos o también cartas que lo leían, como la de los Apóstoles, existe en la actualidad y están traducidas al español. Ya ahí lo pueden descargar de PDF o también pueden ir a las librerías y comprar. Todos estos libros, aunque no son inspirados, existen hoy en la actualidad traducida a todos los demás idiomas. ¿Ayuda, profesor? Sí, ayuda bastante. Ayuda a entender, porque uno hay que entender. Son cartas escritas, como por ejemplo Policarpo escribe una epístola y le manda a los filipenses para confortarlos. No es inspirado, pero sí ayuda mucho porque está viendo el problema del siglo II. Está hablando parte del contexto también de esos tiempos, ¿no? O sea, son partes históricas, tiene un escrito espiritual, como lo leyéramos cualquier libro de nuestros días, y escrito también por estos grandes obispos, ¿no? Hay que entender lo único, diferenciándolo, que son buenos libros, ¿ya? Son buenos libros, no voy a negar, pero no son libros inspirados. Los libros inspirados fueron los libros reconocidos en el canon del año 397, 419, donde finalmente quedaron los 27 libros, ¿ya? Y uno de los que ayudó mucho fue llama Atanasio, ¿no? Ya para eso entonces ya estaba empezándose a formar la Iglesia Católica Romana, ya estaba en sus inicios, ya en los primeros inicios de la Iglesia Católica Romana. Por eso muchos dicen, no, la Católica Romana es la que formó. No formó la Católica Romana. Los que formaron aquí fue los obispos de las iglesias, los teólogos de manera universal. Y cuando era de una manera universal se reunían, significaba que era un concilio católico. Aclarando eso, ¿no? Porque Ignacio de Antioquía en el siglo II, él dice, la carta que estoy enviando es una carta católica, ¿no? No, la iglesia es católica, dice él. Y entonces muchos de los estudiosos dicen, ¿no? Si uno de los máximos representantes del siglo II dijo que la iglesia es católica, por lo tanto es católica. Dice, no, hay que entender a Ignacio. Ignacio nunca quiso decir católica romana. Lo que Ignacio está queriendo decir que la iglesia es uno solo, universal, que estaba en Europa, que estaba en África, que estaba en Asia, es uno, es universal, es católica. Otra cosa es cuando ellos atribuyen, ¿no?, católica romana. Ustedes están ya delimitando, están hablando de un solamente de Roma y su alrededor. La iglesia no estaba solamente en Roma, la iglesia estaba distribuida en todo lo que era el imperio romano, estaba distribuido mucho más lo que abarcaba el imperio romano. Entonces la iglesia era universal, es católica. Es lo que quiso decir Ignacio, y estos concilios también se llaman católicas porque era un concilio universal, donde todos los representantes de las iglesias de esos entonces se reunían en un solo concilio. ¿Ya? Aclarando ese punto. Muy bien, hermanos, yo creo que con esto